Bueno, el siguiente video es netamente teórico para ir entendiendo los siguientes ejercicios que iré subiendo al respecto del tema. Comencemos. Leyes de las combinaciones químicas. Las leyes de las combinaciones químicas son principios fundamentales que describen cómo los elementos combinan para formar compuestos y cómo se conservan las masas y las proporciones durante las reacciones químicas. Estas leyes fueron desarrolladas en los siglos XVIII y XIX y son la base de la química moderna. Las principales leyes de las combinaciones químicas son: Ley de la conservación de la masa. Es una reacción química. La masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Esta ley, propuesta por Antoine Lavoisier en 1785, establece que una reacción química, la materia no se crea ni se destruye, sino se transforma. Esto significa que todos los átomos presentes en los reactivos deben aparecer en los productos, aunque reorganizarse. Ejemplo: al quemar hidrógeno en presencia de oxígeno para formar agua, la masa de hidrógeno y oxígeno antes de la reacción será igual a la masa de agua formada. Ecuación de la reacción. Si comenzamos con 4 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno, el agua producida pesará 36 gramos en total, conservando la masa. Ley de proporciones definidas. Cuando dos o más elementos se combinan para formar un compuesto, lo hacen en proporciones de masa fija y definidas. Joseph Forbes emitió esta ley en 1799, afirmando que un compuesto químico siempre tiene la misma composición, sin importar su origen o método de obtención. Esto significa que cualquier muestra de un compuesto dado tendrá los mismos elementos de la misma proporción. El agua, H2O, la proporción de masas de hidrógeno a oxígeno es siempre de aproximadamente 1 a 8. Esto significa que en 9 gramos de agua, 1 gramo corresponde al hidrógeno y 8 gramos al oxígeno, independientemente de dónde provenga la muestra de agua. Ley de las propiedades múltiples. Si dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, las diferentes masas de uno de los elementos que se combinan con una masa fija del otro están en una relación de números pequeños, enteros pequeños. John Dalton formuló esta ley en 1803. Esta ley explica que cuando dos elementos forman más de un tipo de compuesto, las proporciones en que se combinan están en una razón simple de números enteros. Ejemplo: el carbono y el oxígeno pueden combinarse para formar monóxido de carbono y dióxido de carbono. Si comparamos la cantidad de oxígeno que se combina con una masa fija de carbono, encontraremos que el dióxido de carbono hay el doble de oxígeno que en el monóxido de carbono. En proporción de carbono es de 1:1 y en proporción del dióxido de carbono es de 1:2. Ley de las proporciones recíprocas. Cuando dos elementos se combinan cada uno con una cantidad fija de un tercer elemento, las proporciones de sus manos son las mismas que las proporciones en las que se combinan entre sí. Esta ley fue formulada por Jeremy Richter en 1792 y es también conocida como la ley de las proporciones equivalentes. Ejemplo: si tenemos hidrógeno que se combina con oxígeno para formar agua y con azufre para formar sulfuro de hidrógeno, entonces el oxígeno y el azufre también se combinan en una proporción similar. En este caso, en el agua, la proporción de masas de hidrógeno a oxígeno es de 1:8. En el en el sulfuro de hidrógeno, la proporción de masas de hidrógeno de azufre es de aproximadamente 1:16. De modo que la relación de masas de oxígeno a azufre sería 1:2, lo que refleja que el oxígeno y el azufre se combinarían en proporciones simples. Ley de los volúmenes de combinación de gases. Cuando los gases reaccionan entre sí, lo hacen en volúmenes que guardan una relación de números enteros sencillos, siempre que las condiciones de presión y temperatura se mantengan constantes. Gay-Lussac anunció esta ley en 1808, observando que los volúmenes de gases y reactivos y productos están en proporciones sencillas de números enteros. Ejemplo: cuando el hidrógeno y el oxígeno reaccionan para formar agua,
dos volúmenes de estos gases en una proporción de 2:1. Dos volúmenes de hidrógeno reaccionan con un volumen de oxígeno para formar dos volúmenes del estado gaseoso. Esta relación en volúmenes es especialmente importante en la química gases y sirve de la base para el desarrollo de la teoría atómica de los gases. Estas leyes son fundamentales para entender cómo los elementos forman compuestos y cómo se mantienen las proporciones en las reacciones químicas. Con ellas se establece que los elementos combinan sus masas, sus volúmenes, de formas predecibles y en proporciones específicas. Estas leyes también son esenciales para cálculos estequiométricos en química, los cuales se utilizan para predecir cantidades de reactivos y productos en una reacción química.